Muy buenas tardes, desde Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, los saludamos con la rica paz del Señor a través del Ministerio Evangelístico Sembradores. En este día, en esta tarde, en este momento, queremos tener una palabra con todos ustedes, compartir una palabra con todos ustedes. Y bueno, estamos en compañía en los controles de los equipos. Está el hermano Fabián Di Fulvio. En la palabra estará dirigiéndonos el maestro Jorge Pérez, y quien los acompaña en este momento, el evangelista Miguel Rodríguez. Hermano maestro Jorge, muy buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Qué tal? Buenas tardes, grupo, buenas tardes a todos los seguidores de la página. Un saludo cordial desde aquí, de la ciudad de Venado Tuerto. Y bueno, como bien decía el hermano, una vez más, aprovechando bien el tiempo, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Y qué mejor forma que aplicándolo a la palabra del Señor, para que nosotros podamos, en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, ser edificados a través de la misma. Para poder vencer, o sea, para poder sobrellevar las situaciones que muchas veces atravesamos como personas, como seres humanos. Hoy vemos que la tierra está siendo asolada por esta pandemia del coronavirus, ¿verdad? Entonces, qué necesario y qué tan útil es soltar una palabra de aliento para las personas, Miguel, ¿verdad? Sí, verdad, es verdad. Animarlos, encauzarlos nuevamente. Pero yo me quería referir un poquito hoy, lo habíamos estado hablando con el hermano hace unos días atrás, y me quería referir específicamente a la importancia, Miguel, que tiene obedecer cuando Dios nos da una orden, valga la redundancia, ¿verdad? La importancia que tiene de ser obedientes, porque si bien nosotros leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28 las consecuencias de ser obediente y las consecuencias de no obedecer, pero a la luz de las Escrituras encontramos a muchas personas que han recibido un mandato de Dios. Muchas han sido obedientes y muchas se han retraído, ¿verdad? Y creo que es un poquito lo que está pasando en este tiempo, Miguel. Por eso yo quería compartir en este video lo que se encuentra en el libro de Jonás. Un hombre que conocía a Dios, que recibe un mandato de Dios, pero que, bueno, como lo vamos a ir analizando a la luz de las Escrituras, vemos que el hombre no fue tan obediente. Y eso pasa un poquito, Miguel, en estos días. Yo quiero compartir Jonás capítulo 1 y sacar algunos apuntes que para mí en lo personal fueron muy importantes y los quiero compartir. Dice Jonás capítulo 1, verso 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, o sea, predica, anuncia, advierte contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a ir por parte para que lo podamos entender, Miguel, y me gustaría escuchar tu aporte, porque desde ella es muy importante. Por supuesto. Nosotros vemos acá en el punto número 1 a Dios dando una orden. ¿Cuántas veces Dios en la palabra da órdenes? O sea, no es un Dios de sugerencia, ¿verdad? Es un Dios que da órdenes, literalmente. Exactamente. Levántate, le dice. Sal del lugar de la comodidad. O sea, parafraseándolo a esto, yo creo que Jehová le dio a entender: me eres instrumento útil en mis manos. Amén. Y allí afuera hay una ciudad que tiene 120.000 habitantes, que era Nínive, capital de Asiria en ese tiempo. Y Nínive era una ciudad totalmente inmoral, con un montón de problemas, pero inmorales, muchos pecados, como los que se vive hoy. Podríamos comparar tranquilamente Nínive de aquella época con la realidad que vivimos hoy. En nuestra ciudad precisamente debe haber algo de 120.000 habitantes. Exactamente, que está más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Sí, sí. Y vemos a Dios dando una orden. Y luego vemos la reacción que tuvo Jonás. Y eso nos incumbe a nosotros. Yo quiero enfocar este mensaje más allá de
de poder alcanzar las almas, que es el objetivo de parte de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Sí, sí. Que eso era el motivo por el cual la preocupación de Dios estaba en su corazón, de decir, a ver, hay 120.000 personas que están en pecado y se pierden. Se van al infierno. Entonces, yo creo que primero, segundo punto, muestra el amor incondicional de Dios. Acá hay algo muy, no digo curioso, porque quienes hemos leído algo de la palabra, nosotros podemos ver su misericordia. Siempre. Desde Génesis, Apocalipsis, que son la primera hoja y la última hoja de la palabra. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, que estamos hablando de Jonás, Antiguo Testamento, hablamos de un Dios que estaba moviéndose en la ley. Exacto. Y nosotros generalmente decimos que en la ley era muerte el pecado. Sin embargo, vemos a un Dios preocupado, ya no ni siquiera por quienes lo seguían y lo conocían, sino por gente inconversa, preocupado y ocupado. Exacto. Porque se ocupaba de que alguien como Jonás fuese a llevar esa palabra de salvación, porque en definitiva lo que estaba haciendo Jonás era llevar el mensaje de salvación al inconverso. Permitime hacer un paréntesis ahí, porque dijiste una palabra clave, un Dios ocupado. O sea, mucha gente piensa que Dios no está en este asunto. Y esto es una gran mentira, es un engaño. Amén. O sea, Dios está al control de todas las cosas. Dios es soberano. Él conoce tu necesidad, conoce tu aflicción, conoce lo que estás pasando, conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Pero no queremos entrar en el terreno del por qué suceden estas cosas, que si es juicio de Dios. Queremos alentar tu corazón en este día, pero el mensaje va más dirigido a personas que conocen esta verdad, que hace ya un tiempito que están o estamos ya dentro de una congregación, que hemos sido formados, que hemos sido procesados y que hemos salido aprobados, muchos de nosotros. Amén. Entonces hoy Dios se hace de esos instrumentos, como dijimos al principio, para ir a anunciar sus verdades, porque la palabra dice que hemos sido rescatados desde las tinieblas hacia la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel, no las mías. Yo creo que ni vos, Miguel, ni yo tenemos virtudes como para ganar a nadie. Exactamente. De hecho, nuestra vida ha sido muy cuestionada siempre. La que no tiene cuestionamiento es el Señor mismo. Él no tiene cuestionamiento. Por eso tenemos que anunciarlo a Él. Exactamente. Nosotros somos pasajeros. Él es el que sana. Él es el que tiene, él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, el mensaje está un poquito enfocado, no un poquito, o sea, está en su totalidad enfocado en que usted que está del otro lado. O sea, maestro, perdón que interrumpa. Sí. O sea, estaríamos hablando más que del pecador, del necesitado, estaríamos hablando de aquel que conoce a Cristo en este momento. Le estaríamos hablando al que conoce. Ya no le estamos hablando al inconverso en este caso. Jonás conocía a Dios, conocía la misericordia de Dios. ¿Cuál era la gran preocupación de Jonás? Cuando leemos los 4 capítulos de Jonás, nosotros notamos que Jonás, o sea, primero, Nínive, la capital de Asiria. Los asirios con los judíos, terribles enemigos. No sé. Es más, Israel le tenía temor y eran enemigos férreos. O sea, de allí el enojo. ¿Por qué? Jonás conocía la misericordia de Dios. Y como Jonás conocía la misericordia de Dios, ¿cuál era el temor que tenía Jonás? Dios los va a perdonar. Y hablemos humanamente, que eso muchas veces ha pasado, Miguel. Yo no quiero que los perdones, porque estoy cansado de que y pecan. Sí. A ver, pero Dios, como bien dijo Miguel, y quiero enfocarme en esa palabra, es un Dios que está ocupado. Amén. En las necesidades y en los problemas de la gente. Jorge, ¿y esa preocupación y ocupación ha cesado en este tiempo? Porque estamos hablando de miles de años atrás. La ocupación de Dios jamás. Todo lo que Dios ha hecho desde la creación hasta los días presentes, inclusive lo que te rodea. Y vos me dices, pero usted no sabe, yo estoy pasando por esto, por aquello. Inclusive la situación, aunque estés pasando por la peor de las tormentas, Él está al control. Él conoce. Él es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que hablar de que Él hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere. Y Él es Él. ¿Con quién quiere? Con quién quiere. Exactamente. Entonces, esa es la soberanía de nuestro Dios. A ese Dios servimos porque hemos entendido que no nos conviene, y los más perjudicados en esto, en no obedecer, no es Dios precisamente. Somos nosotros. Atrasamos propósito. Y ahora lo vamos a ver en el punto número 3, la reacción de Jonás. Huyó de la presencia de Dios y hizo algo muy importante que acá lo queremos
quería escuchar tu aporte. Volcándolo al tiempo de hoy, dice que Jonás descendió, lo leo para que lo podamos, dice, Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Acá me dice, uno escudriñando, ahondando la palabra, encuentra que Tarsis estaba a 4.000 kilómetros al suroeste de España. O sea que una inversión económica al presente, al día presente, es bastante importante la inversión que hizo. Económica. No hablemos de dinero. O sea, a veces nosotros hacemos muchas inversiones y costosas inversiones que, como lo decíamos hablando días anteriores, nos terminan alejando del propósito de Dios y atrasando el propósito de Dios. Primero nos aleja a nosotros porque por la soberbia, somos obstinados, no queremos obedecer. Acá el hombre dice que le resistió, pero porque él conocía la misericordia de Dios. ¿Qué pasó? Prefirió hacer una inversión económica en su momento, no sé de cuánto, pero 4.000 kilómetros hoy, para moverse a 4.000 kilómetros no sale 2 pesos. O sea, y a veces nosotros, yo veo esto, Miguel, tenemos ese dinero. En muchas oportunidades ha pasado que hacemos ese tipo de inversiones en cosas que sabemos que no nos traen un buen fruto, que inclusive, como decíamos anteriormente, nos van a alejar del propósito y van a trazar el propósito de Dios, porque como bien decías vos, que Dios está ocupado por eso, Dios lo siguió esperando a Jonás, porque era con él el tema. Y yo te quiero decir en esta hora que si Dios, no es que Él puso tu mirada, Él te escogió con un propósito. Como me escogió a mí, como lo escogió a Miguel, como lo escogió Fabián, que está allí atrás de los controles. Entonces, Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, pero también con la gente, y nos quiere usar a nosotros. Entonces, esa rebeldía que muchas veces tenemos, esa obstinación, eso que nosotros lo queremos postergar porque puede haber otro mejor que yo, o porque, como dice la palabra, yo conozco que Dios es bueno y Dios los va a perdonar. Entonces, como yo no quiero en mi corazón, no he procesado algunas cositas de la conversión, entre comillas, entonces es como que si yo me pongo en esa postura que se puso Jonás, es porque nunca conocí el amor de Dios, Miguel. Porque cuando la misericordia de Dios es manifestada en nuestra vida, nosotros tenemos compasión por las personas. Cuando leemos Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante, dice que Jesús recorría las aldeas y las ciudades enseñando el Evangelio, proclamando el Evangelio. Dice, y viendo las multitudes, que tendría que leer el texto, viendo las multitudes dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es misericordia, ponerse en el lugar de ellos. Por eso a Jesús se paraba, se sentaba con ellos. No era un Dios que iba a lugares ostentosos, Miguel, a ver. O sea, el Señor caminaba en esta tierra, era Dios hecho hombre, y acercándose al necesitado, al enfermo, acercándose a la prostituta, acercándose a todos aquellos que nadie se quería acercar, y solamente transmitiendo el mensaje. Creo que el mismo mensaje, eso, totalmente. Yo no sé cómo Dios ayuda a tal persona o ayuda, y este no va a cambiar, y yo no sé cómo Dios hizo y cómo. O sea, entramos en un cuestionamiento, sería la palabra, contra el Creador y contra el que tiene el propósito de que esa persona se salve. Y no nos estamos dando cuenta en que estamos remando contra la corriente. Me trae a la memoria ahora la conversión de Saulo. En ese tiempo era Saulo, cuando Saulo se convierte y pasa a ser Pablo. El Señor envía a Ananías, en ese tiempo, el sacerdote, a que ore por él para que reciba el milagro. Saulo en ese tiempo, Pablo, estaba ciego porque había tenido el encuentro con el Señor. Y el Señor lo envía a que ponga las manos, que ore por él, porque iba a ser enviado, o sea, estaba listo para ser lanzado al ministerio. Ananías le dice, a Ananías para que ore por Saulo. Claro, dice, no, porque prepara tu vida, nuestra vida, para que oremos por ellos, que activemos en esas 120.000 personas que están perdidas. Y a veces nosotros preferimos, perdone que sea vulgar en lo que digo, pero a veces nosotros preferimos quedarnos en casa porque donde estamos bien. Estamos tranquilos, estamos seguros, nosotros estamos en paz, tenemos la salvación, tenemos al Señor, provisión, cuidado, y bueno, y lo demás, y bueno. ¿Se entiende? Otra de las cositas que me llamó la atención y quiero compartirlas, es cómo la desobediencia, en este caso de Jonás, que puede llegar a ser la nuestra, cuando Dios nos da una orden de hacer algo y no lo hacemos, puede causar
un efecto colateral, sería la palabra, o sea, un efecto exacto. secundario en nuestro entorno, en nuestra familia, en el lugar donde te encuentras. Acá dice, cuando usted léalo tranquilo en su casa, los 4 capítulos, esto no es una historia, una fábula, un cuento, esto es verdad. Es verdad. Esto está registrado como verdad. De hecho, a Jesús le preguntaron, le pedían señal y dicen, no habrá señal, la única señal que se les dará es la de Jonás. O sea, creo que Mateo capítulo 12, si mal no recuerdo, habla de esto. O sea, esto no es una literatura así superficial, que viste, no. Esto está plasmado en la Escritura, acá en la Biblia, y esto es verdad, esto sucedió, exacto, esto fue real, esto es real, y esto lo volcamos a nuestro tiempo y es así. La gente que iba en la barca con él estuvo a punto de perecer, de morir a causa de la desobediencia de él y no tenían nada que ver con él. Dice que se desprendían de sus enseres. Hay gente allí afuera que está perdiendo cosas importantes en su vida porque nosotros estamos siendo desobedientes. No hacemos lo que tenemos que hacer. Claro, no damos ese paso de fe y llegamos a esa familia. Tranquilo, no entres en desesperación. Yo encuentro en la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, y es algo que siempre entra un poquito en discusión, porque yo no encuentro otra cosa a la cual hayamos sido llamados. Todos tenemos en nuestro interior un evangelista en potencia. Todos estamos preparados para transmitir un mensaje, de la forma que sea, contando nuestro testimonio, hablando de la palabra directamente, siendo teólogos y siendo muy sencillos, pero todos estamos capacitados para transmitir el mensaje de la salvación. No hay persona que no esté capacitada por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje de salvación. Y por otro lado, no hay otra cosa en la palabra que a mí me indique que hemos sido llamados a otra cosa. Podemos tocar muy lindo los instrumentos, podemos tener mucha sabiduría, muchos diplomas colgados en las paredes de nuestra casa, y eso está bárbaro, está bien. Pero eso es un servicio. Nos estamos preparando para hacer un servicio a la casa del Señor. El ministerio real al que hemos sido llamados todos es a evangelizar. Amén. Todos somos evangelistas en potencia. Y a vos que me estás escuchando en cualquier país del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, quizás en una aldea o en un campo, te digo, no importa la capacitación que tengas, puedes hablar, puedes testificar, puedes contar lo que Dios ha hecho con tu vida, y eso será el instrumento que Dios utilizará para que otras personas conozcan de Él y lo que puede hacer precisamente Dios en la vida de las personas. Todos estamos preparados y todos estamos llamados a evangelizar. No hay otra tarea a la que hayamos sido llamados. Es verdad, inclusive Miguel, se nota en este tiempo que la iglesia está profetizado. Amén. Mateo 24:12, si mal no recuerdo, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y ahí está hablando de nosotros, de la iglesia, de los que conocemos. Entonces vemos que el amor de muchos se ha enfriado y hemos entrado, no sé si es la palabra correcta, pero hemos entrado en un letargo espiritual donde, como bien decías vos, Miguel, acá estoy cómodo. Entonces fíjate, y eso también está acá en estos 4 capítulos, por eso es tan sabio el Señor, nos habla de tanta forma. Dice que mientras esta gente, o sea, la gente que iba en el barco estaba perdiendo sus enseres, la estaba pasando mal, las olas eran contrarias, dice, o sea, estaban siendo azotados, el hombre se acostó a dormir. Yo descanso, total, a mí me va bien. Y no estoy reconociendo algo que estoy haciendo mal. No te da la sensación que a veces no reconocemos las cosas que hacemos mal. Pero hay algo más. Él sabía que estaba haciendo mal. Él no lo reconocía, no lo aceptaba y se hacía como que estaba todo bien. Pero él sabía cómo, cuando llegó el momento crítico, él supo lo que tenía que decir. Tírenme a mí al agua y si se calma entonces fue por mí. Él sabía que era por culpa de él. Extendemos el tiempo. Sí, él sabía que era culpa de él. Él sabía que la gente se podía llegar a perder por su desobediencia. Él lo sabía. Esas palabras que está diciendo el evangelista, el hermano Miguel, tienen que tocar tu corazón. Amén. Porque posiblemente estés en esa situación de que, sí, no, pero porque en la iglesia veo esto, porque el hermano no me saluda, o porque no pasa por ahí. Tienes un llamado, al cual, como todos, al cual deberemos dar cuenta cuando... Amén. Ese es el gran problema. Es que un día vamos a tener que dar cuenta. Y acá podemos tener excusas. Acá yo puedo poner excusas. No, Jorge, vos sabés que yo no. No, hermano Fabián, no. Pero delante de su presencia no habrá excusas. Yo notaba esto, Miguel. Yo notaba esto y digo, fíjate, cómo mientras otros pierden cosas, nosotros dormimos, descansamos.
Es peligroso eso en este tiempo. Siempre lo ha sido. Mucha gente con mucho miedo, pasando muy malos momentos. Y nosotros tenemos una palabra de salvación, una palabra de esperanza. Exacto. Una esperanza en este tiempo donde la gente está totalmente desesperanzada. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué haces aletargado en un asiento de tu iglesia? ¿Qué haces encerrado entre cuatro paredes? ¿Qué haces todo el tiempo discutiendo entre hermanos, predicándonos entre hermanos y tratando de ser teólogos encumbrados, pero entre las cuatro paredes? Todo eso que portas de parte de Dios, Dios te lo ha dado para que lo saques fuera de las cuatro paredes y sobre todo en este tiempo donde hay tanta necesidad. Amén. Yo creo que Dios lo fue, es y va a seguir siendo un Dios de oportunidades. Amén. Como lo fue con Jonás. Acá Jonás en el capítulo 2, él ora, él reconoce, así como el hijo pródigo reconoció. Él vuelve en sí, estando 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. O sea, esa desobediencia a él lo llevó a un lugar donde Dios tuvo que tratar con él realmente a sola. Y los que conocemos del trato personal de Dios, que Dios te saque, te aparte, yo te quiero, no es para asustarte, nada, al contrario, para que te alientes en el Señor. Ahí estás tú y el Señor solo. Amén. Yo soy un testigo vivo, que podría hablar de, no lo vamos a hacer en este caso, por supuesto, pero quizás en algún momento yo podría hablar de mi testimonio y yo puedo dar fe de que esto es así. Cuando también. Dios llama. Y vamos a volver y vamos a hacer su voluntad, como sea, en el estómago de un pez, vomitados en la playa, en una silla de ruedas, sí, en una cama de un sanatorio con un pulmotor puesto, con un cáncer. ¿Quieres realmente estar en esas condiciones o quieres ser obediente a Dios por amor? Para hacer lo que debas hacer por amor y nada más. Yo quiero por amor. Amén. Conmigo ha tenido misericordia, a mí me ha sostenido, me ha levantado, me ha perdonado, me ha esperado. Amén. Hasta un tiempo. Un tiempo. A ver, acá el hombre se arrepiente, luego ora, Dios da la orden porque ve un corazón humillado y contrito. Amén. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Dios a un corazón humillado y contrito, ¿qué hace? No lo rechaza. No lo rechaza. No lo rechaza. Entonces, ¿qué le dio? Otra oportunidad. Le dio una orden al pececito. Andá y vomitalo en la orilla. Y dice en el capítulo 3, otra vez, vino nuevamente palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, a ver, levántate, Jonás, y ve aquella gran ciudad y pregona en ella el mensaje que yo te diré, le dice. Y dice el verso 3, y se levantó Jonás y hizo lo que Dios le mandó. ¿Y cuál fue el resultado? Que se arrepintieron. Amén. Y ayunaron. Hasta los animales. Si bien más adelante Dios después terminó destruyendo Nínive. Perfecto. Pero en el momento que Jonás predicó y anunció esos 40 días, dice que hasta los animales ayunaron. Así es, amigo. Sí. Ayunaron hasta los perritos. Bueno, el pueblo viene ayunando. No, hay muchos animalitos que vienen ayunando, pobre. Pero no, esto no es, no tomemos esto como que, no, esto es real, esto es verdad. Y Dios no juega con nosotros. Y además pasa en este tiempo, eso es lo más. Tenemos esto como evidencia de lo que no hay que hacer, pero lo seguimos repitiendo en este tiempo. Eso es lo más triste, eso es lo más doloroso, que seguimos repitiendo los mismos errores de Jonás. Exacto. De hace miles de años atrás. Yo creo como para ir cerrando, ¿no es cierto? En estos 3 minutitos, hacer, Miguel, una reflexión. Todo esto que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Para que tomemos conciencia, ¿verdad? Yo creo que aún Dios sigue llamando. Y todo si Dios te llama, Él te va a capacitar. No tengas temores, no tengas miedo. ¿Cuántos de nosotros entramos y nos han mandado a orar, inclusive por una persona al comienzo de nuestro ministerio, y nos costaba y parecía como que... Pero entramos en ese primer amor y creo que le creíamos más antes que ahora. Ahora como que descansamos más. Como ya conocemos... Sí. La palabra es clara en eso, y se dice que a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los teólogos, no dice a los eruditos, no dice a los grandes reconocidos, solo a los que creen, al que crea, no importa el título que tenga, la condición social o la capacidad intelectual que tenga, a los que creen. Requisito, creer. Crees y todas las señales que dice la palabra que se cumplirán. Pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Si vivieres cosas mortíferas no te harán daño. Tomarás en tu mano serpientes y no te dañarán. Harás todas esas cosas que para el hombre común son imposibles, las podrás hacer, pero el requisito es creer.
Dios te ha llamado, Dios tiene un propósito para con tu vida, sin importar quién seas. Quizás estás en una celda, estás privado de tu libertad, quizás estás en este momento preso de las drogas, quizás estás en un momento con una destrucción total de tu hogar y dices, no hay más esperanza para mí. Dios ha puesto sus ojos sobre tu vida e indudablemente espera que creas. Si crees, todas las cosas te serán posibles y Él usará tu vida para la gloria de Él, por supuesto. Amén. Hay un potencial dentro tuyo, como bien decís. Amén. A ver, eres útil Amén. en las manos del Señor y el Señor te está llamando. Que Dios te bendiga mucho y que esta charla que hemos tenido haya sido de bendición para tu vida. Amén. Dios les bendiga. Muy agradecidos por este tiempo que hemos compartido juntos. Desde el Ministerio Evangelístico Sembradores les enviamos un saludo con la rica paz del Señor. Dios les bendiga.